Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho que hablar y que seguramente ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. La verdad de Kerem, ¿por qué no le pidió matrimonio a Anne antes? Sí. Sabemos que esto ha sido un tema candente en las redes sociales y entre los fans, y hoy vamos a desgranar las posibles razones, los rumores y lo que realmente podría estar detrás de esta esperada decisión. Así que si eres fan de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente te gusta el mundo de las celebridades y los misterios, quédate con nosotros. Y antes de empezar, no olviden ese botón de suscripción, que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. ¡Vamos allá! Hemos visto la química explosiva entre Kerem Bürsin y Hande Erçel desde el primer momento en que compartieron pantalla. Su conexión trascendió la ficción y se convirtió en una de las relaciones más queridas y seguidas por el público. Los fans los veían como la pareja perfecta, la pareja ideal, y las especulaciones sobre un posible matrimonio no se hicieron esperar. Cada gesto, cada publicación, cada aparición pública era analizada al milímetro en busca de alguna señal, de alguna pista que confirmara que la boda estaba en camino. Y la verdad es que durante un tiempo muchos creímos que era solo cuestión de meses. Pero el tiempo pasó y la propuesta tan esperada, al menos por la mayoría, no llegaba. Esto generó, como era de esperar, una ola de preguntas, de dudas, y hasta de cierta decepción para algunos. ¿Por qué Kerem, que parecía tan enamorado, no daba ese paso? ¿Había algo que no sabíamos? ¿Eran solo las expectativas de los fans, o había razones de peso para la demora? Hoy queremos explorar las distintas vertiduras que han surgido, los rumores que han circulado, y quizás, solo quizás, arrojar un poco de luz sobre este asunto que tanto interés ha despertado. Una de las razones más sonadas, y que siempre se plantea en estas situaciones, es la presión mediática y la necesidad de proteger la relación. Cuando una pareja se vuelve tan pública, y su relación se convierte en un tema de conversación masiva, existe el riesgo de que la atención constante y las expectativas de los demás puedan llegar a afectar la dinámica de la relación. Imaginen la cantidad de comentarios, de noticias, de especulaciones a las que Kerem y Hande estaban expuestos. Cada día, en cada entrevista, en cada paseo por la calle, se les preguntaba sobre su futuro juntos. Esta presión constante puede hacer que uno se sienta abrumado, o incluso que la propia decisión de dar un paso tan importante como el matrimonio se vea influenciada por el qué dirán, o por el deseo de evitar aún más escrutinio. Es posible que Kerem, queriendo proteger su relación y la intimidad de Hande, haya decidido esperar el momento oportuno, un momento en el que pudieran tomar esa decisión desde su propio espacio, sin sentir la urgencia impuesta por el público. Otra perspectiva que se ha manejado es la de las carreras profesionales y los compromisos laborales. Tanto Kerem como Hande son actores con carreras muy exitosas y demandantes. Sus agendas suelen estar llenas de proyectos, de rodajes que los llevan a diferentes lugares, y de compromisos que requieren una gran dedicación. En el mundo del espectáculo, el matrimonio, y especialmente una boda, pueden implicar un periodo de tiempo considerable en el que ambos tendrían que parar o ajustar drásticamente sus vidas profesionales. Quizás Kerem sintió que era importante consolidar aún más sus carreras, o asegurarse de que ambos estuvieran en un punto estable en sus trayectorias antes de asumir las responsabilidades y los cambios que conlleva el matrimonio. No es raro que las parejas en el mundo del entretenimiento prioricen sus carreras, especialmente en etapas de gran éxito, y busquen un equilibrio antes de dar pasos que puedan impactar su ritmo de trabajo. También debemos considerar la madurez de la relación y las decisiones personales. El matrimonio es una decisión trascendental que implica un compromiso a largo plazo. Cada persona tiene su propio ritmo y su propia manera de entender cuándo es el momento adecuado para dar ese paso. Quizás Kerem, a pesar de su amor por Hande, sentía que aún no estaba preparado para asumir el matrimonio, o que ambos necesitaban vivir más experiencias juntos, consolidar su vínculo de otras maneras antes de casarse. Las relaciones evolucionan, y lo que para unos es un paso natural a los pocos años, para otros puede requerir más tiempo de convivencia, de conocimiento mutuo, de crecimiento personal y como pareja. Es un error pensar que el tiempo que lleva una pareja junta es el único factor determinante para el matrimonio. La calidad de la relación, la compatibilidad, la comprensión mutua y el deseo genuino de compartir un futuro son mucho más importantes. Los rumores de crisis o de distanciamiento, aunque no confirmados, también jugaron un papel en la percepción pública.
En el mundo de las celebridades, cualquier pequeña grieta, cualquier malentendido puede magnificarse y convertirse en un gran titular. Es posible que hayan existido momentos de tensión, como los que ocurren en cualquier relación, pero que fueron magnificados por la prensa o por la interpretación de los fans. Si estas dificultades existieron, es natural que Kerem haya querido asegurarse de que la relación estuviera en un estado de fortaleza y estabilidad antes de proponer matrimonio. Un matrimonio impulsado por la presión o por el deseo de estar a la altura de las expectativas rara vez funciona. Es más probable que él, como buen compañero, haya querido asegurarse de que ambos estuvieran en la misma sintonía y con un futuro sólido por delante. Por otro lado, existe la posibilidad de que la propuesta haya sido más íntima y personal de lo que esperábamos, y que simplemente no haya habido una gran declaración pública o un anillo ostentoso que se viralizara inmediatamente. Las parejas tienen el derecho de decidir cómo, cuándo y dónde quieren dar pasos tan importantes en sus vidas. Quizás Kerem tuvo un gesto romántico y personal, un momento solo para ellos, que para él fue la propuesta oficial, y simplemente decidieron no hacerlo público de inmediato o de la manera que el público esperaba. A veces la presión por una boda de película o un anuncio espectacular puede opacar la belleza de una decisión tomada desde el corazón, en la intimidad de la pareja. Es importante recordar que al final, Kerem y Hande son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios planes. Lo que nosotros vemos desde fuera es solo una pequeña fracción de su realidad. Las razones por las que una persona decide casarse o no, o cuando lo hace, son complejas y multifacéticas. Pueden estar influenciadas por factores personales, familiares, profesionales y, por supuesto, por la dinámica específica de su relación. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en la evolución de su relación y en las noticias más recientes, es que Kerem y Hande han seguido caminos separados en su vida personal. Y aunque esto pueda ser un desenlace inesperado para muchos de sus seguidores, es importante respetar sus decisiones individuales. La vida es así, las relaciones cambian, y las personas toman rumbos diferentes. En resumen, hemos explorado varias razones por las que Kerem Bürsin podría no haber pedido matrimonio a Hande Erçel antes de que su relación terminara. Desde la presión mediática y la necesidad de proteger su intimidad, hasta los compromisos profesionales, la madurez de la relación y las posibles crisis personales. Cada una de estas razones, o una combinación de ellas, podría haber influido en su decisión. Lo que queda claro es que independientemente de las circunstancias, la decisión de casarse es profundamente personal y depende de muchos factores que solo las personas involucradas conocen en su totalidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya ofrecido una perspectiva más amplia sobre este tema tan comentado. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Qué opinan de las razones que hemos expuesto? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y generar debate. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.